Hola a todos y a todos. En los próximos minutos vamos a abordar una de las cuestiones más relevantes en materia del derecho electoral en los estados democráticos. Así, vamos a abordar el estudio de las cuestiones más generales relacionadas con las elecciones en una constitución democrática. Como todos ustedes saben, todo Estado democrático contemporáneo se suele definir como un Estado democrático. Y aunque en ocasiones la palabra democracia, término que etimológicamente aparece ya en la Grecia clásica, hace ya cerca de 24 siglos, se ha utilizado tanto la idea de democracia que ha llegado a un punto en el que no queda muy claro cuál es el concepto de democracia y qué significa un Estado democrático. Por eso nosotros no vamos a analizar hoy cuestiones relacionadas con la democracia, porque es un tema que es más propio de la ciencia política o de la sociología, sino que nos vamos a dedicar sobre todo a ver el principio democrático, un principio que aparece en nuestro texto constitucional. No obstante, antes de comenzar con el análisis de manera somera, pero más detallada, de nuestra Constitución democrática y del sistema electoral, deberíamos comenzar viendo una pequeña evolución histórica sobre la idea del principio democrático en la historia del constitucionalismo. Así, el origen del principio democrático aparece a finales de la Edad Media y significa sobre todo la idea de determinar que el poder político, no se entiende como un poder divino, un poder derivado de Dios, sino que es un poder que deriva de los hombres. Se desmitifica, por tanto, el poder y la titularidad del mismo. Esta idea se consagra sobre todo con la Revolución Francesa y con la revolución que se produce en los Estados Unidos y va evolucionando a lo largo de la Ilustración y se consolida de manera mucho más clara ya a mediados del siglo XX, en algunos estados casi en el siglo XX ya finalizando. Es en este siglo, en el siglo XX, cuando se generaliza el sufragio universal, cuando las mujeres pueden acceder al voto, al sufragio, o se reconoce este derecho, el derecho de voto a personas de raza negra, algo que ocurrió en los Estados Unidos ya avanzada la segunda mitad del siglo XX. Como pueden ver, estamos hablando de una evolución del principio democrático que se ha ido produciendo de manera muy extensa a lo largo de muchos siglos y que ha tenido un desarrollo muy paulatino a lo largo de la historia constitucional. Es cierto que ha sido un proceso lento y no exento de dificultades, pero el principio democrático, desde luego, que se ha ido consolidando en todos los estados, al menos en los estados occidentales. Bien, pero como les he comentado, la democracia es algo diferente al principio democrático y nosotros aquí en estos minutos vamos a analizar qué es el principio democrático y en qué consiste este principio. Tenemos que indicar que el principio democrático aparece reconocido en nuestra Constitución en su primer artículo, en el artículo primero, apartado primero, en el que se dice que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. En este sentido, debemos destacar que como principio jurídico, su propia naturaleza indica que
debe hacerse realidad este principio democrático en la mayor medida de lo posible y nunca puede darse por cumplido totalmente. ¿Esto qué significa? Bueno, esto lo que nos viene a decir es que nuestro Estado, el Estado español, debe ser un Estado democrático y que debe ser cada vez más democrático. Esta idea puede parecer muy genérica y debe concretarse, desde luego que debe concretarse. Los aspectos en los que puede concretarse esa definición y concreción y desarrollo del principio democrático, desde mi punto de vista, se puede hacer de dos maneras. En un primer lugar, desde una perspectiva más formal y, en segundo lugar, desde una perspectiva de contenido o perspectiva material. Bien, en un sentido formal, podemos decir que un Estado debe organizarse siempre mediante mecanismos democráticos, si en su Constitución habla del principio democrático. Así, el Estado democrático debe organizarse conforme a procedimientos democráticos. Este es un aspecto meramente formal de organización del poder político. Pero, como les acabo de indicar, el principio democrático no basta con que se quede en esa perspectiva meramente formal, sino que el principio democrático también debe garantizarse y debe protegerse desde una perspectiva material, lo que significa que el Estado democrático debe actuar inspirándose en valores democráticos. Bien, una vez analizado de manera muy genérica qué es el principio democrático, no podemos dejar de hacer alusión al origen del principio democrático y al ejercicio del mismo. El principio democrático tiene su origen en la soberanía popular. Soberanía popular, que significa que todos los poderes del Estado emanan del titular del poder político, en nuestro caso, del pueblo español, tal y como establece también nuestro texto constitucional en su artículo 1, apartado 2. El titular de la soberanía popular es el pueblo. El pueblo es el titular de la soberanía y de él emanan el resto de poderes del Estado. Es así como el sistema político se legitima. De otro modo, no existiría esa legitimación del ejercicio del poder por parte de los órganos del Estado. El pueblo es el titular del poder. El pueblo es el soberano. Pero desde luego el pueblo no tiene capacidad, no puede ejercer ese poder. Es materialmente imposible, como todos sabemos, su ejercicio. Por ello, el ejercicio del poder político es delegado por parte del titular del poder, el pueblo, hacia una serie de órganos o poderes del Estado que desarrollan esas distintas facultades. Esto nos lleva a otro punto, otro elemento muy importante en la idea de un Estado democrático, que es el ejercicio del principio democrático y los mecanismos de participación política por parte del titular de la soberanía, del pueblo, del conjunto de los ciudadanos. Así, tenemos que dejar muy clara una idea que, desde mi punto de vista, es básica, y es que un Estado democrático es aquel Estado que se organiza de tal manera que el ejercicio del poder viene establecido, viene legitimado y viene controlado por el pueblo, que es el titular del poder.
Son muy importantes estas tres fases. Tiene que estar establecido, tiene que tener una legitimación en todos los aspectos y finalmente tienen que establecerse mecanismos de control. Solo de esta manera podemos afirmar que estamos ante un Estado democrático. En este sentido, para poder justificar y para poder afirmar que estamos ante un Estado democrático, tenemos que hacer referencia a los distintos mecanismos de participación política que tiene el titular del poder, el pueblo como titular de la soberanía. Pues bien, el principio de participación, la participación política, es la consecuencia obligada de la atribución al pueblo de la soberanía, de su titularidad. Esta participación se puede desarrollar, se puede llevar a cabo a través de distintos mecanismos directos o de democracia directa, o lo más habitual a través de mecanismos de democracia representativa o de democracia indirecta. Por lo que se refiere a la participación directa, supone la participación política de los ciudadanos en la toma de decisiones dentro del Estado. En este sentido, no podemos olvidar ni dejar de recordar que estamos ante el origen de la democracia. La democracia directa era su concepción original en la Grecia clásica, en la medida en la que todos los ciudadanos participaban en la toma de decisiones, hacían las normas, las ejecutaban, dictaban justicia en ese foro público. Bien, es evidente que actualmente la democracia directa no puede llevarse a cabo de manera plena y es cierto que esa discusión sobre democracia directa y democracia representativa ha sido una de las cuestiones centrales en el debate, pero quedó superado sobre todo tras la Revolución Francesa, tras el debate revolucionario que se produjo en Francia. El debate teórico sobre las alternativas entre democracia directa y democracia representativa ha quedado superado en la mayoría de los casos. Hoy en día, el ejercicio de la democracia directa no deja de ser una excepción. Lo habitual, como ahora veremos, es la democracia representativa. Sin embargo, lo que sí que se pueden establecer son distintos mecanismos de democracia directa, es decir, algunos mecanismos que es verdad que tienen un contenido quizá más excepcional o residual, pero que siguen existiendo de manera que los ciudadanos puedan participar directamente en las distintas formas de ejercicio del poder político. De este modo, y solo vamos a enumerarlo por cuestión de tiempo, en la democracia directa, en nuestro sistema constitucional, existen en los tres poderes del Estado, en el ejercicio de la función legislativa a través de la iniciativa legislativa popular, en el ejercicio de la función ejecutiva a través del referéndum, las distintas modalidades de referéndum, y finalmente en el ejercicio de la función judicial a través de la función del jurado popular. Bien, son distintos mecanismos a través de los cuales los ciudadanos participan directamente en la toma de decisiones, pero como les digo, son cuestiones muy particulares y lo más habitual es que el ejercicio y la toma de decisiones en un Estado democrático se realice a través de la democracia representativa. Bien, respecto de la democracia representativa y los mecanismos de representación,
Este es una de las características de la mayoría de los estados constitucionales occidentales. La democracia se lleva a cabo a través de este mecanismo, a través de la democracia representativa, a través de la representación política. De este modo, los ciudadanos, como titulares del poder político, como titulares de la soberanía, ejercen el poder a través de sus representantes, representantes que van a ser elegidos de manera temporal y cuyo control también se va a hacer de manera periódica, una vez que finaliza su mandato. La elección de los representantes es una de las cuestiones más importantes, es una materia central, desde luego, en el Estado democrático. Así podemos afirmar que el Estado contemporáneo y el Estado democrático se asienta sobre distintos principios, algunos de ellos clásicos, como el principio de división de poderes, que todos conocen y en el que no vamos a profundizar, a través del cual se organiza el poder y se limita también el poder. El segundo de los principios sería la libre competencia por el poder político, lo que significa que todos los grupos o candidatos que se presentan a un proceso electoral deben poder concurrir en igualdad de condiciones. Esto es la garantía del pluralismo político, pero también del pluralismo social, pues la participación no es únicamente participación política. Y el tercero de los principios es la representatividad temporal. Esto supone que las personas que van a ejercer ese poder político, que actúan como representantes, deben ser elegidos mediante elecciones libres, elecciones abiertas, elecciones disputadas, que se celebren de manera periódica. Son representantes que van a tener un mandato temporal. De lo contrario, no estaríamos ante un Estado democrático. Es de esta manera como el principio de la soberanía popular se manifiesta. El pueblo, como titular de la soberanía, a través de la elección va a constituir los órganos del poder. Es de esta afirmación como deriva el papel central de las elecciones en un Estado democrático y en una Constitución democrática. En nuestro esquema constitucional hablamos de una monarquía parlamentaria, un sistema democrático parlamentario, representativo en el que participan y concurren distintas formaciones políticas. Bien, tenemos que tener claro, y quizá es bueno insistir en esa idea, aunque es algo también evidente, que no basta con que haya elecciones para poder afirmar que estamos en un Estado democrático. Tenemos ejemplos muy variados de otros sistemas políticos en los que se celebran elecciones, pero claramente podemos afirmar que no estamos ante un Estado democrático. Pero también es cierto que si no hay elecciones, no estamos ante un Estado democrático. ¿Cuáles son los elementos, cuáles son las notas características que nos permiten diferenciar a un Estado democrático de un Estado que no lo es? Bien, quizá podemos acudir a uno de los textos normativos clásicos, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los que nos van a dar algunas de las notas características que se han ido después concretando en la mayoría de los textos constitucionales de Estados democráticos. En este sentido, la propia Declaración de Derechos Humanos nos indica que un Estado democrático debe incorporar elecciones periódicas en las que debe haber una libre concurrencia de distintas formaciones políticas o de distintos candidatos, y
estas elecciones deben desarrollarse de manera que los sujetos, los ciudadanos, puedan ejercer su voto con determinadas condiciones, de manera que su voto sea un voto igual, sea un voto que se pueda ejercer de manera libre, con las suficientes garantías para que el voto sea secreto y que ese voto sea directo. Estas características del voto son características que se han incorporado en los textos electorales. De este modo, con la celebración de las elecciones y a través de las mismas, lo que hacemos es traducir los distintos intereses políticos de los ciudadanos en unos determinados representantes que van a formar parte de los órganos de manifestación de esa voluntad popular. Para que el sistema electoral funcione, es necesario que se den también determinadas condiciones. Es muy importante que un sistema electoral sea lo suficientemente representativo. Si los ciudadanos, como titulares de ese poder, consideran que no se ven representados en el órgano que les debe representar, estamos ante un problema de legitimidad democrática que debe ser resuelto, desde luego. En segundo lugar, tenemos que procurar que el sistema electoral sea un sistema tal que, por un lado, garantice gobiernos estables, es decir, que podamos estar ante una gobernabilidad y cierta estabilidad en el gobierno, pero que, por otro lado, también pueda permitir la alternancia en el gobierno. Es decir, que no estemos ante un sistema tan sumamente rígido que lo único que tenga como consecuencia es que se vaya perpetuando el ejercicio del poder. Hay que garantizar la estabilidad en el gobierno, pero también hay que propiciar esa alternancia en el poder político. Y la tercera característica que debe tener un sistema electoral es que sea un sistema fiable, que los ciudadanos tengan fiabilidad, confianza en el desarrollo de ese sistema electoral. El sistema electoral no deja de ser nada más que la traducción de los votos, la fuerza electoral que tiene un candidato en los escaños, la fuerza parlamentaria, el número de escaños que va a poder tener un candidato o un determinado grupo político. En este sentido, y con esto ya vamos a finalizar, les indico brevemente que sistemas electorales hay muchos. En sistemas electorales podríamos dedicarnos muchísimos más minutos, pero lamentablemente nos quedan pocos. Simplemente indicarles que un Estado democrático es tal siempre que cumpla con las características que ya les he comentado, elecciones periódicas en las que haya libre concurrencia, libre competencia entre las distintas formaciones y en los que se asegure un voto igual, libre, secreto, directo, etcétera, pero que en los sistemas pueden variar de muy diversas maneras. Así, las variaciones se pueden concretar en dos grandes grupos. En primer lugar, respecto de la manera en la que el ciudadano emite el voto. Así nos encontramos con distintos tipos de emisión del voto. Votos uninominales, en los que se elige a un determinado candidato, listas electorales o candidaturas en los que elegimos no a una persona, sino a una formación política. Y esas listas o candidaturas pues hay de muy diverso tipo, desde las candidaturas o listas cerradas, listas abiertas, listas bloqueadas, etc. Esa es la manera en la que el ciudadano emite el voto. Ahora bien, la segunda de las grandes cuestiones que se abordan en los sistemas electorales es cómo traducimos esos votos. Y en ese sentido pues tenemos distintos modelos. Existe el modelo mayoritario en el que el candidato o el grupo político que obtiene el mayor número de votos obtiene los escaños, o en otros casos, como es nuestro sistema constitucional, es un sistema proporcional en el que las distintas formaciones políticas que se presentan a unas elecciones van a obtener representación en función de los votos que hayan obtenido.
En unos casos o en otros, ya estemos hablando de sistemas mayoritarios o de sistemas proporcionales, estamos hablando del ejercicio del principio democrático y estamos hablando, desde luego, de las elecciones en una constitución democrática. Pero la traducción es muy diferente si vamos por un sistema o si vamos por otro. Pero con eso nos extenderíamos muchísimo. Yo simplemente quería indicarles estas cuestiones básicas y agradecerles su atención. Nada más, muchas gracias.